tiempos del Inca, los ayllus y comunidades eran dueños de la tierra. La conquista española les quitó la tierra a los aymaras y quechuas y los convirtió en siervos y pongos. Fue así que Pedro Jiménez de Vargas recibió de la corona de España un latifundio en el valle de Clisa, Cochabamba. En 1715, esta gran propiedad fue donada por su hija al monasterio de Santa Clara. A principios del siglo XX, las hermanas clarisas contaban con 2.400 hectáreas y 3.000 indios. A los indios de hacienda se los llamaba colonos. Cada colono trabajaba 4 días gratuitamente para las monjas, a cambio de una parcela de 200 metros cuadrados. En 1930, las monjas del convento Santa Clara alquilaron por 5 años la hacienda al sacerdote Juan de Dios Gamboa. La Guerra del Chaco estalló en 1932. Mientras los jóvenes reclutas de Santa Clara morían en la guerra, el sacerdote Juan de Dios Gamboa maltrataba violentamente y despojaba de sus parcelas a algunos colonos. La guerra con el Paraguay terminó en una gran frustración. Los colonos excombatientes retornaron a las haciendas. Ya no eran los mismos. Traían una visión distinta del país y sus derechos. Habían luchado y muerto para defender una patria que se les dijo también era de ellos. Sin embargo, a su retorno se encuentran de nuevo con el pongueaje, el maltrato y la miseria. Los colonos del monasterio se enteran que el cruel administrador, Gamboa, quiere continuar con el arriendo de la finca por 5 años más. El 12 de octubre de 1935, la masa campesina rodea la casa de hacienda. Carabineros y militares restablecen brutalmente el orden. 7 meses después, el 3 de abril de 1936, en el más absoluto secreto, en la comunidad de Anarancho de la Hacienda Santa Clara, los colonos fundan el primer sindicato indígena. Los líderes del sindicato, Desiderio Delgadillo y su primo Pedro Delgadillo, son excombatientes del Chaco que lucharon en primera línea. Fueron hechos prisioneros durante más de 1 año en Asunción, Paraguay. Desiderio había sido condecorado con la Estrella de Bronce. Los colonos de Santa Clara se oponen a que el cura Gamboa continúe como administrador y piden que la finca sea administrada directamente por los colonos. Una comisión del sindicato de Anarancho viaja a entrevistarse con el presidente Toro, que llega al gobierno producto de un alzamiento militar. David Toro es un militar joven que sufrió el descalabro de los partidos tradicionales en la Guerra del Chaco. Para contener el descontento popular, denomina a su gobierno militar socialista. Dicta un decreto ley
de sindicalización obligatoria. Y nombra ministro de Trabajo al obrero gráfico Waldo Álvarez. Los dirigentes de los colonos le plantean a Toro que quieren hacerse cargo de la administración de la hacienda y que están en condiciones de pagar a las monjas 80.000 bolivianos anuales por su arriendo. Toro promulga una resolución suprema que permite a los colonos administrar una parte de la hacienda Santa Clara, denominada Huasacalle. El sindicato organiza el trabajo de manera colectiva y la venta de productos alcanza para cumplir el pago del arriendo a las monjas. Comienzan a desaparecer las prestaciones gratuitas, el pongueaje y los abusos continuos. En la Hacienda Municipal de Vacas, Cochabamba, bajo el impulso de los maestros, se organiza el 20 de diciembre de 1936 un sindicato agrario que solicita la administración del fondo. Los colonos de la Hacienda Cochi y de la finca de Caramarca piden sindicatos y el arriendo de la propiedad. En Tarija, los colonos de la Hacienda Higuera Huaycu siguen el mismo ejemplo. El 22 de enero de 1937, Toro dicta un decreto por el cual las municipalidades y entidades religiosas deben dar la administración de sus haciendas preferentemente a los mismos colonos organizados en sindicatos. El gobierno de Toro promulga un decreto ley para que los grandes propietarios que tengan más de 30 niños indígenas en edad escolar sostengan por cuenta propia una escuela rural. El sindicato de Ana Rancho gestiona el establecimiento de una escuela en Ucureña. Las monjas donan 3 hectáreas para ese propósito. La escuela empieza a funcionar con 152 alumnos bajo la dirección de Elizardo Pérez, gestor de la escuela de Huarizata. La casa de los dirigentes campesinos sirve de escuela provisional. Un año después, 4 escuelas más funcionan en la hacienda, y la de Ucureña es elevada al rango de escuela central. Grandes propietarios como Lucio Zabalaga y Ángel Jordán inician una campaña contra el sindicato. Los colonos del sindicato no podían obtener las mejores semillas. Sus productos no tenían la acogida esperada en las ferias por el sabotaje de los comerciantes ligados a los terratenientes. A los colonos de otras haciendas, sus patrones les prohibían mezclarse con los peones sindicalizados de Ana Rancho. Bush sustituye a Toro. En el Valle de Crisa se rumorea que la hacienda Santa Clara será licitada nuevamente, sin tomar en cuenta a los colonos. Frente a este peligro, los campesinos sindicalizados plantean comprar las parcelas de la hacienda que trabajan. La nueva propuesta desata la ira de la oligarquía terrateniente que manda apresar a varios dirigentes campesinos. Una nueva comisión del sindicato viaja a entrevistarse con el presidente Bush. Le piden que dicte una disposición que favorezca a los colonos para que puedan comprar las tierras que por siglos han trabajado. Bush acepta las demandas campesinas, pero fallece de manera misteriosa a los pocos días. El nuevo presidente, el general Quintanilla, firma por equivocación el decreto que su antecesor había preparado. Esta disposición obliga al monasterio de Santa Clara a vender las tierras únicamente a los colonos de la hacienda. El sindicato se fortalece cambiando de nombre, de Sindicato de Ana Rancho a Sindicato de Ucureña y luego a Sindicato Campesino de Clisa. Los terratenientes presionan al presidente Quintanilla
para que promulgue un nuevo decreto que restrinja los alcances de la anterior disposición. Según este nuevo decreto, las monjas están obligadas a vender a los colonos solo una pequeña parte de la hacienda. El monasterio vende la parte más grande a conocidos terratenientes. Los colonos de Santa Clara son conminados a abandonar las parcelas que habían sido vendidas a los latifundistas. El sindicato de Santa Clara organiza una masiva protesta e inicia un juicio contra el ministro Mercado Rosales y los hacendados del valle. Las autoridades envían a los carabineros. 12 de los principales líderes del sindicato son apresados y condenados a trabajos forzados en Chimoré. El sindicato es ilegalizado. Peñaranda reemplaza a Quintanilla. La contraofensiva de la oligarquía se hace más dura. El 21 de diciembre de 1942 se produce la masacre del distrito minero de Catavi. El ejército dispara a sangre fría contra una multitud de 8.000 personas. Los problemas sufridos por los primeros sindicatos campesinos llevan al desarrollo de una medida de lucha que se extiende por toda Bolivia entre 1939 y 1947. Son las huelgas campesinas de brazos caídos. Los campesinos se niegan a levantar la cosecha, se resisten a roturar la tierra y a echar la semilla. Trabajan a desgano, no realizan los servicios gratuitos a los que están obligados. Buscan la abolición del ponguaje en los hechos. Al principio, los hacendados y su organización matriz, la Sociedad Rural Boliviana, no dan importancia a las huelgas de brazos caídos. Sin embargo, estas se van extendiendo por todo el país. En 1942, los campesinos de habla quechua realizan el primer Congreso de Indígenas en Sucre. Este congreso plantea la liquidación de todos los resabios feudales, la abolición del ponguaje y la reversión de la tierra. Un año después, se realiza el segundo Congreso de Indígenas de habla quechua en Bolivia. El principal objetivo del Congreso es organizar huelgas de brazos caídos en todo el país. A fines de 1943, el coronel Gualberto Villarroel derroca al general Peñaranda. Para controlar y contener al movimiento campesino, Villarroel convoca al primer Congreso Nacional Indígena. La sociedad rural le responde en un comunicado. Es improcedente que la raza indígena concurra al Congreso, ya que no está preparada, y además el indígena está considerado como menor de edad y sujeto a la tuición del Estado. A pesar de estas protestas, desde los primeros días de mayo, cientos de caciques indígenas llegan a La Paz y recorren las calles que por siglos les estuvieron prohibidas. Los vecinos, criollos y mestizos, los miran entre admirados y atemorizados. El primer Congreso Nacional Indígena se inaugura el 11 de mayo de 1945 con la participación de 2.000 campesinos aymaras quechuas que provienen de haciendas y comunidades. Al cabo de 5 días de deliberaciones, el Congreso aprueba varias recomendaciones que han sido consensuadas con el gobierno. El 15 de mayo, el presidente Villarroel promulga varios decretos que establecen la supresión de los servicios gratuitos, en especial del ponguaje y el vitaje, exceptuando las faenas agropecuarias que siguen siendo gratuitas. La obligación de establecer escuelas rurales por parte de los hacendados, empresarios agrícolas y mineros. Y la organización de una comisión para la redacción del Código del Trabajador Agrario. Los terratenientes se niegan a cumplir dichas disposiciones. Villarroel se queda a medio camino
promoviendo la organización del Congreso Indígena y reprimiendo con extrema dureza algunas rebeliones campesinas. Esta ambigüedad acaba perjudicando al propio Villarroel, que es violentamente asesinado el 21 de julio de 1946. Muerto Villarroel, se instala en el país una junta de gobierno. El nuevo régimen deja en el olvido las disposiciones que habían conseguido los campesinos. La sociedad rural pide que el Estado se haga cargo de las escuelas en sus haciendas. El pongueaje y los servicios gratuitos no se suprimen. Esto provoca la sublevación campesina en todo el país. Los focos más importantes son la región del lago Titicaca y la provincia de Ayopaya en Cochabamba. En enero de 1947, 200 caciques se reúnen en Pucarani para solicitar el reconocimiento del derecho a la sindicalización, la apertura de nuevas escuelas y la total abolición del pongueaje. Las autoridades rechazan de manera rotunda estas peticiones, lo que desencadena una insurrección en el campo. Los cerros se iluminan de fogatas, 4.000 indios rodean los pueblos altiplánicos. El gobierno responde con la represión. En el altiplano resuenan los gritos: Managua Escuelanaca, abajo el pongueaje, viva el sindicato. Los aviones del ejército dejan caer la muerte desde las alturas. La sangre de los caídos no contiene la rebelión que estalla al sonar de los pututus en Cochabamba. 1.500 indios y colonos se sublevan en Ayopaya, exigiendo por primera vez el inmediato reparto de las tierras y amenazando con no volver a sus labores y atacar a las ciudades si no son escuchados. Cientos de campesinos son asesinados, decenas de dirigentes detenidos y confinados en la isla Coati y el Oriente. Un año tardan en controlar la sublevación, que cuenta con la solidaridad obrera y minera. Los aymaras y quechuas pronuncian para sus adentros: ustedes tienen armas y aviones, pero nosotros invadiremos las ciudades por debajo la tierra.
El 6 de mayo de 1951, el MNR gana las elecciones nacionales. 54.000 votos obtiene la fórmula Paz Extensoro Siles Suazo frente a 40.000 del candidato de los varones del estaño. 10 días después, el presidente Mamerto Urreolagoitia se da un autogolpe y entrega el gobierno al general Hugo Vallivian, anulando las elecciones. En Bolivia se vive un clima de abierta conspiración. El MNR llega a un acuerdo con el general Antonio Seleme, ministro de gobierno. Si triunfa el golpe, Seleme será el presidente y Siles el vicepresidente. Al amanecer del 9 de abril de 1952, militantes del MNR y carabineros toman las principales calles y edificios. El ejército contraataca y avanza. Los golpistas retroceden. El general Antonio Seleme se rinde públicamente por Radio Illimani. Hernán Siles Suazo intenta hacer lo mismo, pero los trabajadores y estudiantes se lo impiden. Los mineros del siglo XX, Catavi y Huanuni, derrotan a 3 regimientos perfectamente armados. En La Paz, el ejército se rinde ante los mineros de Milluni que rodean la ciudad. Ante la deserción de Seleme, Siles es posesionado presidente provisional hasta el arribo de Paz Extensoro. El nuevo gobierno busca contener la fuerza de los trabajadores en armas, nombrando a 3 ministros obreros: Juan Lechino Quendo, Germán Butrón y Ñuflo Chávez Ortiz. El 18 de abril de 1952, los obreros victoriosos fundan la Central Obrera Boliviana y oficializan el cogobierno COP-MNR. 1 de mayo de 1952, la COP distribuye un manifiesto planteando: nacionalización inmediata de las minas sin indemnización y bajo control obrero. Revolución agraria a través de la confiscación de latifundios y su entrega a las organizaciones sindicales. Voto universal. Disolución total del ejército y su sustitución por milicias armadas de obreros y campesinos. La insurrección de abril solo contó con la simpatía silenciosa del campesinado. Sin embargo, la destrucción del ejército permite que se inicie la revolución agraria. El MNR intenta controlar las tomas de hacienda organizando sindicatos dirigidos desde Palacio de Gobierno. En agosto de 1952 se funde en Sipe-Sipe la Federación de Campesinos de Cochabamba a la cabeza del movimentista Sinforoso Rivas. La naciente federación tenía sus bases principalmente en el Valle Bajo de Cochabamba. En el Valle Alto tropieza con sindicatos combativos surgidos desde las bases dirigidos por José Rojas, quien vivió la experiencia del sindicato de Ana Rancho. Mientras Sinforoso Rivas repite las promesas tímidas del gobierno de crear una comisión para estudiar la reforma agraria, José Rojas, influenciado por el Partido Obrero Revolucionario, plantea la revolución agraria e impulsa el armamento campesino para ocupar las haciendas y nacionalizar sin indemnización las tierras. El 21 de julio de 1952, el gobierno del MNR otorga la ciudadanía a todos los indígenas analfabetos y establece el voto universal para los mayores de 21 años. Después de siglos de humillación, el 80% de la población deja de ser considerada una bestia de carga, un individuo de segunda categoría, un simple espectador de las farsas electorales de la oligarquía. A su vez, el MNR dicta la obligatoriedad de la educación para todos los ciudadanos bolivianos.
una poderosa movilización pone fin a la espera de los trabajadores mineros. El 31 de octubre de 1952, el gobierno del MNR dicta la nacionalización de las minas bajo control obrero, pero con indemnización a los varones del estaño. Los campesinos toman haciendas, Expulsan a sus patrones. se distribuyen la tierra. Los terratenientes huyen a la sola noticia de la organización de sindicatos campesinos en sus propiedades. José Rojas, al mando de las milicias campesinas de Ucureña, es el primero en posesionarse de las tierras patronales a fines de 1952. El sindicato campesino se convierte en el único poder real en el campo. Monopoliza el uso de las armas, administra justicia, resuelve conflictos y tiene en muchas regiones más poder que el alcalde o el subprefecto. El movimiento nacionalista revolucionario tiene una posición ambigua frente a la reforma agraria. Dentro del partido hay terratenientes y también medianos y pequeños hacendados. El ala de derecha del MNR plantea la entrega solamente de pequeñas parcelas a los colonos con pago de indemnización a los hacendados. El ala de izquierda del MNR y el POR exigen la expropiación total de los latifundios sin derecho a indemnización. 7 de enero de 1953. Varios comandos de honor del MNR y algunos exfalangistas desencadenan un golpe de Estado. La asonada palaciega se hace para poner fin al cogobierno COP-MNR y para frenar la rebelión campesina. El complot es rápidamente sofocado por las milicias sindicales. Las masas obreras y campesinas están enardecidas. Los golpistas habían salido del propio seno del MNR. A Paz Estenssoro no le queda otra alternativa que convocar a una comisión para que en 6 meses redacte el decreto de reforma agraria. Mientras por un lado cede a las presiones, por otro lado Paz Estenssoro intenta someter a los dirigentes campesinos. A principios de febrero de 1953, el gobierno manda a apresar a José Rojas bajo la acusación de ser un agitador izquierdista y lo hace traer a La Paz. Paz Estenssoro ofrece a José Rojas apoyo para que sea el principal dirigente de Cochabamba, a cambio de que abandone las posiciones del POR y respalde al MNR. Rojas comienza a ceder a los ofrecimientos del gobierno. Son los inicios del pongueaje político. El MNR combina la compra de dirigentes con las calumnias y la expulsión de dirigentes sindicales que no le son fieles. También recurre a la creación de organizaciones fantasmas para incrementar sus delegados en la COP. El 14 de mayo de 1953, Paz Estenssoro lanza un paquete económico siguiendo las instrucciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El costo de vida se eleva en más del doble entre 1952 y 1953. Los trabajadores aceptan con resignación las medidas económicas antipopulares, esperando que en el futuro mejore su situación. El 24 de julio de 1953, Paz Estenssoro, con la complicidad de Juan Lechín, decreta la reorganización de las Fuerzas Armadas y la reapertura del Colegio Militar. El nuevo ejército es presentado como el Ejército de la Revolución, que a diferencia de su predecesor, defenderá al movimiento obrero y campesino. En el área rural, el MNR impulsa la organización de los llamados regimientos campesinos para controlar la movilización armada de los colonos y comunidades.
Los campesinos dejan de trabajar a la espera de la repartición de la tierra. Más de la mitad de la producción agrícola se pierde. El precio de algunos productos alimenticios sube por las nubes. La toma de tierra se expande. Para poner fin a esta situación y evitar que la sublevación campesina abrace a todo el país, Paz Estenssoro decreta la reforma agraria el 2 de agosto de 1953. El decreto de reforma agraria legaliza las conquistas de la sublevación en el campo. El pongueaje y los trabajos gratuitos son abolidos definitivamente. El latifundio es abolido. La tierra es distribuida a los campesinos. Los sindicatos campesinos son reconocidos ante la ley. En 25 años de reforma agraria, se distribuyen alrededor de 6 millones de hectáreas a 400.000 familias campesinas y comunidades. Sin embargo, ¿qué pasa con los otros 30 millones de tierras cultivables que existen en Bolivia? El decreto de reforma agraria permite que a título de empresa agropecuaria se doten gratuitamente hasta 50.000 hectáreas en el Oriente y el Chaco. Un grupo de funcionarios, políticos, familiares de los gobernantes de turno y militares se adueñan de más de la mitad de la tierra cultivable en Bolivia. El crédito agrícola, que está controlado por la Agencia de Gobierno de los Estados Unidos, es orientado en su mayoría a los grandes empresarios agrícolas del Oriente, mientras los campesinos caen bajo el control y la explotación de los rescatadores y comerciantes. La excesiva parcelación de las tierras provoca el minifundio. Según la ley, una cabeza de ganado tiene derecho a 5 hectáreas de tierra, mientras muchos campesinos son condenados al minifundio. Los aymaras y quechuas son vistos ante la ley solamente como campesinos y no como pueblos originarios, con toda una cultura y forma de organización a la cual se debe respetar y valorar. Los pueblos indígenas del Oriente son tratados como menores de edad por el decreto de reforma agraria. Los sindicatos campesinos son manipulados por el MNR. La Confederación Nacional de Campesinos, que se funda el 15 de julio de 1953, tiene a su cabeza 3 dirigentes que no son campesinos. En julio de 1956, los campesinos votan por primera vez. Hernán Siles Suazo es elegido por casi 800.000 votos. Siles aplica el plan económico EDER diseñado por los norteamericanos. La COP se retira del gobierno. Los mineros se oponen a las medidas antipopulares. Siles intenta dividir a la COP, formando la COBUR y organizando sindicatos oficialistas llamados bloques reestructuradores. Siles nombra como ministro de Asuntos Campesinos a José Rojas y le pide que traslade milicias campesinas de Ucureña a las minas para controlar la protesta obrera. Felizmente, no hay enfrentamientos. Se aproximan las elecciones de 1960. Guevara Arce, dirigente del MNR, da por descontado que será el candidato presidencial de ese partido. Paz Estenssoro le cierra el camino y se postula a la primera magistratura acompañado de Juan Lechín Oquendo. Guevara Arce provoca la primera ruptura del movimentismo fundando el MNR auténtico. Para ganar adeptos, ambos sectores del MNR aprovechan en Cochabamba rivalidades entre Clisa, dirigida por Miguel Beizaga, y Ucureña, liderizada por José Rojas. Provocan así la llamada champaguerra, que es una verdadera lucha armada que dura varios meses, con centenares de campesinos muertos. Y que sirve de justificativo para que los militares salgan de sus cuarteles después de casi una década. Paz Estenssoro gana las elecciones de 1960 con el apoyo de Lechín y la izquierda del MNR. Sin embargo, pronto se pelean entre estos dos sectores movimentistas. Paz Estenssoro no vuelve al Palacio de Gobierno para satisfacer las demandas obreras, sino para aplicar el plan triangular elaborado por los norteamericanos.
Paz Estenssoro desplaza a los dirigentes campesinos que no le son muy sumisos y los sustituye por otros más dóciles a sus intereses. Los que se oponen al gobierno son acusados de comunistas y de querer quitar la tierra a los campesinos. La revolución cubana acababa de triunfar y los Estados Unidos dictaban el discurso presidencial. Paz Estenssoro busca la reelección y para ello modifica la constitución política del Estado que se lo impide. Todos los sectores del MNR se oponen a su tercer periodo, pero Paz Estenssoro tiene el apoyo de la embajada americana que le impone al general René Barrientos Ortuño como su vicepresidente. El binomio civil-militar gana las elecciones, pero a los pocos meses, Barrientos le da un golpe de Estado a Paz Estenssoro. Barrientos instaura el pacto militar campesino. Con el financiamiento de los Estados Unidos, crea acción cívica de las Fuerzas Armadas y desarrollo de comunidades. Barrientos otorga ventajas a los dirigentes del campo que le son dóciles. Los nombra diputados y senadores. Les da beneficios económicos, apadrinando a sus hijos. Barrientos viaja por todo el país. Habla quechua, se mezcla con la gente y hace pequeños regalos de calamina y material escolar, haciéndose nombrar líder máximo del campesinado. Barrientos aprovecha las peleas entre Laimes y Jucumaris en Potosí para meter al ejército en las minas. Y con motivo de las guerrillas del Che en Bolivia, ejecuta la masacre de San Juan en 1967. Por recomendación de expertos norteamericanos, Barrientos propone la creación de un impuesto único en el campo que originalmente tenía el objetivo de pagar la indemnización a los terratenientes que habían sido expropiados por la reforma agraria. El gobierno militar convoca a fines de 1968 a la primera conferencia económica de los trabajadores campesinos de Bolivia para que aprueben el proyecto de impuesto único. La delegación de la provincia Pacajes denuncia por la prensa que están siendo presionados y manipulados para aprobar el impuesto único. Barrientos interviene personalmente para convencer a los campesinos. Un sector aprueba el proyecto de impuesto único con algunas modificaciones. Otro sector abandona el Congreso y funda el Bloque Campesino Independiente. La COP reconoce al bloque y reestablece el Pacto Obrero Campesino Estudiantil. A pesar de que los dirigentes del bloque no tienen mucha ascendencia en las comunidades, su mérito es ser la primera organización campesina que desde la reforma agraria hace énfasis en la palabra independiente, para señalar que no está controlada por el gobierno de turno. Comienza a desmoronarse el andamiaje del pongueaje político.
Las elecciones de 1979 terminan en un empantanamiento. La UDP gana las elecciones, pero el MNR obtiene una mayoría relativa de parlamentarios. Para salir del impasse, el Congreso nombra a Guevara Arce como presidente de la República y convoca nuevas elecciones para 1980. A las 2 de la mañana del 1 de noviembre de 1979, tropas del Tarapacá toman el Palacio de Gobierno. El coronel Alberto Natush Bush asume la presidencia con la complicidad de Guillermo Bedregal del MNR y Edil Sandoval Morón del MNRI. La COB declara la huelga general escalonada. La población toma las calles. Los mineros organizan milicias para pelear contra el ejército. La flamante CSUTCB llama a la movilización campesina. El coronel Doria Medina ametralla a hombres, mujeres y niños en la ciudad de La Paz. Más de 300 muertos y 100 desaparecidos son el saldo de esta heroica resistencia que se conoce como la masacre de Todos Santos. Al final, gana la Central Obrera Boliviana. Los militares no tienen otro camino que negociar su repliegue. Lidia Gayler Tejada es elegida presidenta de la República. Los golpistas no son barridos del ejército. El general Luis García Mesa se insubordina en el cuartel general y se hace nombrar comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Lidia Gayler lanza un paquetazo económico devaluando el peso boliviano, elevando el precio de los carburantes y el transporte y congelando el precio de los productos agrícolas. Antes que la COB reaccione, las bases campesinas inician el bloqueo de caminos. Las ciudades quedan aisladas. En Copacabana, 1000 peregrinos no pueden moverse. La escasez de productos se hace sentir en los mercados de la ciudad. Es el más grande levantamiento campesino desde la reforma agraria. Los campesinos piden precios justos para sus productos. Esta demanda choca con las direcciones obreras que quieren el congelamiento de los artículos de primera necesidad. Después de 7 días de intenso bloqueo y a pedido de la COB, la dirección de la CSUTCB suspende el bloqueo sin conseguir sus principales demandas. Mil delegadas campesinas de todo el país fundan la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa para fortalecer la participación de las mujeres en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. El 22 de marzo de 1980, el padre Luis Espinal es secuestrado y brutalmente asesinado. El movimiento popular responde con una multitudinaria manifestación el día de su entierro. ¡Aún quedamos muchos! ¡Lucho! ¡Ha muerto! ¡Aún quedamos muchos! ¡Lucho! ¡Ha muerto! En el ambiente flotan rumores de golpe. Varios partidos políticos y la COB organizan el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE. El golpe comenzó en Trinidad. García Mesa y Arce Gómez estaban a la cabeza. La COB convoca una reunión del CONADE que decreta huelga general y bloqueo de caminos. En ese momento, paramilitares transportados en ambulancias asaltan la sede de la COB, deteniendo a varios dirigentes y acribillando a balazos a Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores y Gualberto Vega. García Mesa no tiene que exigir ni siquiera la rendición de un batallón ni tomar el Ministerio de Defensa, porque ya todo lo tiene en sus manos. En las ciudades, el golpe se consolida en pocas horas, dejando un saldo de 500 detenidos y varios muertos. En las minas, la resistencia dura varias semanas. En Caracoles, la entrada del ejército es extremadamente violenta.
Genaro Flores asume la conducción de la Central Obrera Boliviana ante el apresamiento de Lechín. Es la primera vez que un campesino dirige la COB. En medio de esta resistencia, Genaro Flores es detenido y gravemente herido. La dictadura de García Meza no tiene respaldo en el país ni a nivel internacional por sus vinculaciones con el narcotráfico. La crisis económica se profundiza. A los paros de la COB se suman los intentos de golpe. En agosto de 1981, el general Torrelio sustituye a García Meza. A fines de noviembre, y bajo el cerco del ejército, Guanuni realiza una huelga de 20 días exigiendo el salario mínimo vital y la vigencia irrestricta de las libertades sindicales. Una huelga de hambre de miles de universitarios recupera la autonomía y el cogobierno. El 1 de mayo de 1982, rompiendo las prohibiciones de la dictadura, se celebra una gran concentración de la COB. El general Torrelio es sustituido por el general Vildoso. El ejército y los partidos discuten cómo realizar el repliegue de las Fuerzas Armadas. Unos plantean nuevas elecciones, otros opinan que debe asumir el Congreso electo en 1980. Los trabajadores se impacientan y protagonizan varios paros y movilizaciones. En una poderosa concentración en la Plaza San Francisco, los mineros del siglo XX exigen la declaratoria de la huelga general indefinida. La COB asume esa medida y a las pocas horas Vildoso anuncia que entregará el gobierno al Congreso del 80. Todos suspenden la huelga, menos los mineros, que exigen además el salario mínimo vital y móvil. Una delegación del MNRI, el PCB y el MIR se hace presente en Guanuni y se compromete a otorgar el salario mínimo vital cuando la UDP sea gobierno. Los mineros levantan la huelga. El 6 de octubre de 1982 sube la UDP al gobierno. Siles Suazo pide 100 días de tregua para resolver la crisis económica. La Confederación Única Campesina exige el nombramiento de autoridades campesinas en instituciones y proyectos estatales relacionados con el campo. Varias reparticiones, como el Instituto Nacional de Colonización, el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Ministerio de Asuntos Campesinos, son intervenidas u ocupadas por los campesinos. Los resultados de estas intervenciones no son los esperados. En algunos casos, los organismos que financian dichos proyectos congelan los fondos y hacen aparecer a los campesinos como inoperantes. En otros casos, los campesinos designados no tienen la capacidad para resolver los problemas de estas instituciones y muchos se corrompen utilizando sus cargos para fines personales. La CESUTCB realiza varios bloqueos de caminos para conseguir una serie de compromisos del gobierno y luego para exigir que estos se cumplan. Los resultados concretos son la entrega de centenares de tractores que están en Puerto Norte desde el tiempo de García Meza, la construcción de algunos mercados campesinos, algunas donaciones de alimentos y semillas con motivo de la dramática sequía de 1983, la incorporación de los afreros a la Ley General del Trabajo y la puesta en marcha de Coraca. La CESUTCB discute y aprueba el proyecto de Ley Agraria Fundamental. Este documento plantea que la tierra es del que la trabaja personalmente. Las comunidades deben tener derecho no solo a la tierra, sino también sobre los recursos naturales que están en su territorio. El Estado debe asignar recursos para las entidades económicas de la CESUTCB como Coraca. Debe haber cogestión de la CESUTCB en el Ministerio de Agricultura y de Educación de la misma forma que los mineros lo exigen en la Comibol. El proyecto de Ley Fundamental Agraria nunca es considerado en el Parlamento. La Corporación Agropecuaria Campesina, Coraca, brazo económico de la CESUTCB, empieza a funcionar en 1984 con fondos generados por la distribución de fertilizantes y donaciones de otros países. Coraca
propone la ejecución de proyectos económicos comunales manejados por las propias organizaciones campesinas. En algunos lugares se consolidan coracas o asociaciones económicas campesinas, Anapqui, Acopca, Irupana, Aiquile. Sin embargo, en otros lugares fracasan por la falta de capacidad y honradez de algunos encargados o porque no son rentables y solamente viven del financiamiento externo. La crisis económica se agudiza en el país. El dólar sube de 45 pesos bolivianos a más de 2.500 pesos para 1984. La sequía acaba con la producción agrícola. El contrabando y la especulación destrozan la economía de los hogares humildes. Las conquistas económicas se pierden al día siguiente por la hiperinflación. Los decretos que consigue la movilización campesina se quedan en papeles mojados que no se cumplen. Después de la espera y la alegría, viene la frustración en el gobierno de la UDP. Luego de varios paros, huelgas de hambre y movilizaciones, 10.000 mineros llegan a la ciudad de La Paz para exigir el salario mínimo vital y móvil. Los guardatojos y dinamitas se apoderan de la ciudad de La Paz. Durante 3 semanas, cercan al gobierno esperando lo imposible: que un gobierno capitalista afecte las ganancias capitalistas para mejorar los ingresos de los trabajadores. Siles Suazo y los propios dirigentes de la COP les dicen que la aplicación del salario mínimo vital y móvil es imposible. Es un laberinto sin salida. Los mineros se despiden un 24 de marzo. La empresa privada y los partidos políticos de la burguesía acuerdan recortar el mandato de Siles Suazo y adelantar las elecciones. Paz Estenssoro sube al gobierno y a las pocas semanas dicta el 21060. Este decreto establece el libre cambio del dólar, el alza de los carburantes y el transporte, la libre importación de productos agropecuarios, el congelamiento de salarios y la vía libre para el despido de trabajadores. El paquete económico contiene la hiperinflación a costa de los trabajadores. En 2 años, 20.000 mineros de la Comibol son relocalizados y 40.000 fabriles son despedidos en todo el país. En agosto de 1986, los mineros inician una caminata a la ciudad de La Paz, conocida como la Marcha por la Vida. En La Paz se organiza una red de solidaridad que sobrepasa toda previsión. Los campesinos apoyan la marcha en todo el trayecto. El gobierno de Paz Estenssoro despliega tropas y aviones para detener a los 10.000 marchistas. La producción de coca en Bolivia sube increíblemente durante la dictadura de Banzer y alcanza las 19.000 hectáreas. Durante el régimen de García Meza llega a 40.000 hectáreas. El 21060 provoca la migración de miles de relocalizados al Chapare y la coca cultivada alcanza las 50.000 hectáreas. El gobierno norteamericano pretende combatir la drogadicción en su país, erradicando las plantaciones de coca en Bolivia, Perú y Colombia. Los cocaleros se movilizan en defensa de los cocales. Parotani y Villatunari son las primeras masacres. Paz Estenssoro aprueba la Ley 1008 en un tiempo récord y las movilizaciones, marchas, bloqueos y enfrentamientos se suceden año tras año. En 1986, el Parlamento aprueba una nueva ley tributaria.
La COB realiza una consulta popular donde más de 1 millón de personas repudian esta reforma y se pronuncian contra el pago de la deuda externa. 2 bloqueos de caminos de la CSUCB consiguen un decreto supremo y una ley excluyendo del pago del impuesto a la tierra a las comunidades, pueblos indígenas y pequeños propietarios campesinos. En agosto de 1990, la CSUCB fue al encuentro de la Marcha Indígena del Oriente. Los movimas, mocetenes y sirionós conquistan 3 decretos supremos por los cuales el gobierno se compromete a proteger sus territorios. En el país ya no se habla solo de campesinos, sino de nacionalidades como la aymara, quechua, guaraní y una treintena de pueblos indígenas. Los aymaras y quechuas, agrupados en la CSUCB, plantean que no es suficiente la dotación de tierras de reforma agraria, porque éstas solo comprenden 30 centímetros de profundidad. Exigen el reconocimiento de sus territorios, de la flora, la fauna, los árboles y los minerales que se encuentran en sus comunidades. El gobierno del MNR presenta un proyecto de nueva ley agraria que modifica la Ley de Reforma Agraria de 1953. En octubre de 1996, la CSUCB realiza una multitudinaria marcha en contra de este proyecto de ley inconsulto. Los pueblos indígenas consiguen incluir en la ley INRA 16 demandas de tierras comunitarias de origen. Los empresarios y grandes propietarios logran que les disminuyan a la mitad el pago del impuesto a la tierra. Los aymaras y quechuas retornan con las manos vacías. La ley INRA no establece mecanismos ágiles para recuperar los millones de hectáreas que están en manos de los nuevos latifundistas. En consecuencia, ya casi no hay tierras fiscales para nuevas dotaciones a campesinos y colonizadores. Asimismo, la ley INRA impulsa el mercado de tierras permitiendo la venta de pequeñas, medianas y grandes propiedades. La ley INRA crea la categoría de tierras comunitarias de origen que garantiza que no se vendan y dividan las tierras comunales e indígenas y les concede preferencia para el aprovechamiento de los recursos naturales de sus tierras. La CSUCB nace planteando la educación intercultural bilingüe, la necesidad de un calendario escolar diferenciado para cada región y la participación de los padres en la educación de sus hijos. Estas reivindicaciones son recogidas por la reforma educativa, pero no se aplican ni se cumplen de manera apropiada. En 1995, el gobierno promulga la Ley de Participación Popular que crea más de 300 municipios en el país. A cada municipio le da una parte de los impuestos que antes se quedaban solamente en las capitales de departamento. A las comunidades y pueblos indígenas se les reconoce su personería jurídica bajo el denominativo de OTBs. Esto causa confusión y creación de organizaciones paralelas en el campo. La CSUCB se moviliza y se aclara el panorama. No hay que organizar OTBs para recibir la personería jurídica. Las autoridades tradicionales y sindicales son las genuinas representantes de las comunidades. Sin embargo, los representantes campesinos aún no ejercen plenamente sus funciones en los comités de vigilancia y no existe una verdadera participación de las comunidades en la planificación municipal. La CSUCB promueve la creación de un instrumento político para presentar candidatos propios en las elecciones municipales de 1995. El instrumento político gana casi una decena de alcaldías en el departamento de Cochabamba. Los alcaldes y concejales del instrumento político tropiezan con una serie de problemas para hacer funcionar sus municipios al servicio de las comunidades aymaras y quechuas. En 1997, el instrumento político conquista 4 diputaciones en las elecciones nacionales.
La vida orgánica de la CSUCB ha estado marcada por varias peleas internas que en 2 oportunidades han provocado divisiones y congresos extraordinarios. Estas disputas han sido producto de la manipulación de los partidos, del gobierno y de las ambiciones de algunos dirigentes. Sin embargo, la CSUCB ha superado estas crisis y ha preservado su unidad. El lado fuerte de la CSUCB es sin lugar a dudas su unidad, su pluralismo político e ideológico y su capacidad de movilización. Su lado débil son las pocas cuotas sindicales a nivel de las federaciones y la confederación, hecho que contribuye a que los dirigentes dependan de las ONGs y los partidos políticos. La CSUCB, que se ha forjado al calor de la lucha contra las dictaduras militares y las medidas antipopulares, ahora enfrenta el desafío de elaborar y pelear por propuestas concretas a nivel de la tierra y el territorio, la coca, el agua, el medio ambiente, los municipios, las elecciones y el poder. Don Guamán, conversar con usted a través de un tiempo que se hace presente. Estas piedras parecen expresar, como el rumor de agua cristalina, su gran verdad. Don Felipe Guamán Poma de Ayala, cronista de aquella época, dígame, ¿cómo fue la vida en estas regiones? Antes que hubiese Inca, había en cada pueblo su Inca, su curaca. La tierra era la vida y el hombre era la tierra, aunque a veces la helada y la sequía robaban la vida. Así es. Usted, don Walter, conoce el pasado. El dicho primer rey Inca, Manco Cápac, no tuvo padre conocido. Por eso le dijeron Intixchurin Queyacuauan. Claro. Después vinieron otros incas. En tiempo del Inca, cada pueblo, cada hillo, o aunque fuese de 2 indios, tenían sus tierras, sus pastos y sementeras. Y el Inca repartía agua de las montañas para regar sus chacras. Los huérfanos y enfermos nunca padecían de comida. La justicia de esos tiempos era inflexible. Claro, mandaban que no haya ladrones en este reino. Los incas conquistaron a otros pueblos
fuerza y la astucia. Mataban y sacaban los ojos a sus enemigos y mantenían en cautiverio las huacas de sus vencidos. Hace 500 años se descubrió el camino del mar hacia estas tierras. Pizarro, Almagro, Fray Vicente y Felipe Huancavilca, más conocido como el Indio Lengua, y unos 300 soldados desembarcaron en estas tierras. Don Martín Guaman Mártir de Ayala, mi antepasado, segunda persona del Inca, se entrevistó con los españoles cristianos y les dijo que les daría mucho oro y plata para que se volviesen. Pero se han quedado. Pero los españoles estaban como un hombre desesperado, tonto, loco, perdidos del juicio por la codicia del oro y la plata, y marcharon a Cajamarca. Fray Vicente, con la lengua del indio Felipe, le dijo al Inca que adorase la cruz y creyese el Evangelio. Y el Inca, claro, el Inca Atahualpa, al no escuchar nada de dicho libro, lo echó de sus manos. Y entonces Fray Vicente, don Francisco Pizarro y don Diego Almagro dijeron: salgan caballeros contra estos infieles que son contra nuestra cristianidad y nuestro emperador, el rey. Tomaron toda la riqueza de Coricancha y Guanajuato. Le quitaron su mujer legítima, la Coya, y Atahualpa Inca tuvo muy gran pena, tristeza en su corazón, y lloró y no comió. Como un espejo de agua eres una ilusión. Como un espejo de agua eres un engaño. Las lágrimas caen como lluvia por sí solas. Llegaron muchos españoles, mercaderes y sacerdotes hacia estas tierras. Después de haber conquistado y de haber robado, comenzaron a quitar las mujeres y doncellas, y no queriendo, le mataban como a perros y castigaban sin temor de Dios ni de la justicia. Los encomenderos y corregidores hicieron a los indios pobres y tributarios. Soy su encomendero y su guardián. Ustedes son la gente de mi padre, del conquistador. Edifiquen bien las estancias, manden pastores, ayuden en los tambos. Si no hacen esto, los voy a colgar, les voy a enterrar vivos. Ustedes son gente que me pertenece. La gran mayoría de los sacerdotes se sumó al saqueo. Hijos, óiganme bien. Ya he expulsado a ese Aymara. Lo he colgado, lo he quemado. Pero por lo que se refiere a ustedes, se me han ido a quejar al corregidor porque hago tejer ropa a las solteras en mi propia casa. Me dijisteis que me depondríais. ¿Quién es el rey? No le harán nada al representante de Dios. Haré que los quemen a todos ustedes, diciendo que son hechiceros. Conózcanme bien. Yo voy a morir aquí,
Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no me oirás? Y daré voces y no me responderás. En la mitad, los dichos indios dejaron sus almas y sus huesos, y su sangre se secó en las venas de plata del Cerro Rico de Potosí. Ya no anochece en la tierra, y aunque despierte en la noche, la tierra ya no amanece. ¿Qué fue de nosotros, los dichos indios, cuando cerré mis ojos? Don Guamán, vino la República, pero el cóndor no recuperó sus alas. El tributo, el pongueaje, continuaron siendo el pan de aymaras y quechuas. Los dueños originarios de estas tierras no podían circular libremente por las calles principales de la ciudad, y cuando había elecciones, si es que las había, no podían votar. ¿Y la tierra? ¿Qué fue de nuestra vida? Melgarejo decretó la subasta de las tierras comunales y 8 años más tarde se promulgó la ley de exvinculación que legitimó el despojo de tierras. Eso. En 1953, los aymaras y quechuas impusieron la reforma agraria. Pero hoy, unos 32 millones de hectáreas cultivables están en poder de 40.000 nuevos latifundistas y empresas, mientras 500.000 de familias de campesinos solo poseen 4 hectáreas de tierra. Campesino. ¿Por qué hablas de campesinos? A los aymaras, quechuas, guaraníes los redujeron a ser habitantes del campo, para negar que por nuestras venas corre sangre de nuestros antepasados. ¿Y los ríos, los bosques, los cerros, los pájaros? Tus hijos recuperaron una parcela de tierra, pero no el territorio. ¿Qué hace de la coca? La coca. Ayer pisaban amalgamando plata, hoy pisan coca. En nuestro tiempo, la coca es perseguida cual si fuese un demonio. ¿Y la justicia y el buen gobierno? Llenos de palabras e imágenes sonoras. Otros son los símbolos del presente para imponer sus designios. Ayer fue por la fe. Hoy es por la democracia. ¿Y cómo son los que actualmente se llaman conquistadores de tu presente? Bueno, los tiempos han cambiado. La máscara es diferente. Los invasores son otros. Ahora habitan en una casa blanca, ya no traen corazas, sino traje y corbata o un uniforme verde olivo para la ocasión. Ahora imperan máquinas del terror. Hay un dolor que se repite. No hay dolor inútil. Tras el velo de la tragedia hay vida. Nuestra historia es el retrato de un pueblo que se resiste. Sí, comenzó con la rebelión de Vilcabamba, liderada por el Inca Manco. Después el Taquioncoy.
1780 emergió como un torbellino la sublevación general. Cuentan que Tomás Catari recorrió a pie 600 leguas hasta Buenos Aires para hacer respetar su autoridad como curaca de su comunidad, y que a su retorno fue encarcelado por el corregidor, desencadenándose un alzamiento en Potosí. Luego, Túpac Amaru se rebeló en el Cusco y Túpac Katari, junto a Bartolina Sisa, cercaron La Paz durante 6 meses con más de 40.000 indios. La República trajo nuevos alzamientos. El poderoso ejército de Zaratehuilca hizo temblar a conservadores y liberales, y al final ambos se unieron para sofocar la rebelión. Después, siempre hay un después. Los primeros sindicatos campesinos se organizaron en el valle. La resistencia no se limitó al campo. Los artesanos libertarios se organizaron en las ciudades. Los mineros, aymaras y quechos, mitayos modernos del Salario y de Sangre de Copajira, salieron de los socavones. A las 10 horas los soldados abrieron fuego y continuaron haciéndolo hasta las 3 de la tarde. El ejército disparaba sobre una multitud de alrededor de 8.000 personas. En 1947, los cerros del altiplano y el valle se iluminaron de fogatas, exigiendo la abolición del pongueaje, la apertura de escuelas en el campo y el derecho a la sindicalización en las haciendas. El presidente Herzog mandó sembrar la muerte desde las alturas. Sangre y barbarie tiñeron de rojo los Andes y los valles. Yo vi el triunfo de la Revolución de Abril, los fusiles humeantes, los rostros cansados y cargados de júbilo, muchos discursos, demasiadas promesas. Hoy, sus frutos se diluyen en la realidad y el tiempo. Pero aún queda la huella de la posible victoria. Larga es la historia de luchas, torturas y engaños. Los desaparecidos, vivos, se los llevaron. Tolata y Epizana, variaciones sobre un tema de sangre. Los bloqueos campesinos, la marcha por la vida de quienes dejaron sus pulmones en los socavones, la marcha de los pueblos indígenas del Oriente.
escribir una nueva crónica. Eso y algo más.